12:33, Nacho Ruspuro, estamos con la primera nota de este Decime la Verdad, 310, dijimos que era el 310, sí. Creo que no. No, Sí, no dijimos. ahora ya bueno, lo ahí saben. lo dijimos, sábado 5 de agosto de 2023, Decime la Verdad 310, estamos con Emiliano Gutiérrez, licenciado en Economía. Bueno, ¿cuántas veces estuvo ya, no? En Decime la Verdad. Buen día, Emi, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, buen día. Gracias por el espacio, como siempre un gusto estar en el programa. Bueno, un gusto para nosotros tenerte siempre. Emi, antes de arrancar con las preguntas que te queremos hacer para que nos desasnes acá a Nacho y a mí, por sobre todas las cosas, te queremos hacer escuchar un audio de Patricia Bullrich. El blindaje lo hizo de la Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después del blindaje? Te lo mencionaron ayer. Bueno, pero está bien, pues yo no coincido, déjame decirlo, yo no coincido. Le cambió la voz a Patricia. Le cambió la voz. Bueno, unos segunditos, ahí te lo hacemos escuchar. Nuestro objetivo es, y Ahí hoy está. lo discutimos largamente con La Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Pero están hablando con el fondo para el fondo. Bueno, ¿pudiste escucharlo de mí? Sí, totalmente. Sí, un poco lo que ya se venía hablando en los medios respecto del que salió a respaldar uno de los asesores económicos de Patricia, salió en los medios también el día de ayer a aclarar esto, ¿no? Que es distinto al 2001 un poco para eliminar esta incertidumbre que puede llegar a traer este tipo de anuncios. La pregunta, Sí. La pregunta que queríamos hacerte, inicialmente, ¿qué significaría hacer un blindaje, sí, para nosotros y para quien esté escuchando, y de qué modo repercutiría en la gente de a pie, digamos? Sí, a ver, acá la palabra de blindaje, entendida como tal, es un acuerdo con el Fondo Monetario, o por lo menos con lo que se quiere señalar, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que implicaría un mayor financiamiento bajo la promesa de liberar el tipo de cambio, esto es, eliminar todos estos distintos dólares que tenemos hoy en día en la economía, ¿no? Un dólar blue, dólar oficial, dólar solidario, dólar soja, etcétera. Eso sería de forma muy sintética la propuesta que se está hablando. No se está hablando de modificar el acuerdo actual, sino de un nuevo acuerdo adicional, digamos, para tener un mayor financiamiento por parte de este organismo. Bien. ¿Y vos eso lo ves beneficioso, digamos, lograr algo así para el país? Yo creo que no cambié la voz, sino que es Nacho Ruspuro ahora. Perdón, no me presenté. Sí. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Sí, ya hemos estado hablando con Nacho, me di cuenta que era por la voz. Sí. No, a ver, el problema hoy en día que hay que discutir seriamente no es un nuevo acuerdo, sino el acuerdo que hay en vigencia, hay que discutirlo. ¿Cuál el gobierno tampoco tiene ánimos de realmente sentarse a discutirlo? Que hay que decirlo. El acuerdo actual. O sea, la idea es juntar más deuda para juntar más dólares. Digo, no me parece que sea hoy la alternativa viable. Un poco estábamos mirando, yo justo ante la nota estaba chequeando para no decir, digamos, cualquier burrada, pero los niveles que hoy tenemos de reservas son similares en el Banco Central a los del año 2006. Con una diferencia, en el año 2006 nos quedamos sin reservas, o llegamos a uno de los puntos históricos de menores reservas, porque le habíamos pagado toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. Estábamos en cero. Hoy tenemos un crédito con el Fondo Internacional, que el más alto, uno de los más altos que el crédito que el Fondo Monetario Internacional ha entregado a un organismo, en el cual somos deudores. Entonces, digo un poco para ponerlo en contexto en el quizás la situación crítica que nos encontramos respecto de la situación macro en nuestro país. Bien, y vos sabés que relacionado a esto te quería consultar un poco por lo que se estuvo comentando en estos días, que es este nuevo pago al fondo,
donde Massa en un momento dijo que lo iba a hacer mediante yuanes liquidados del swap con China y también con créditos ante la CAF, y ahora resulta que también hay un financiamiento desde Qatar con eso. Digamos, ¿cuál es el verdadero panorama con respecto a esto? Porque Bien, respecto de estos pagos al fondo hay que dividir entre dos cuestiones. Uno que es en concepto de intereses, ejemplo, yo a vos Nacho te presto 1.000 pesos y te voy a cobrar a la vuelta de cambio 1.100, 1.000 porque es lo que te presté más 100 de intereses. Por un lado, lo que es el principal, el capital efectivo, y por otro lado son los intereses. El capital que vencía, si mal no recuerdo, el 27 de julio, ese se pagó en parte con un swap de China, en parte con distintos financiamientos, como bien mencionás vos, y los intereses que se pagaron el día de ayer fueron con un financiamiento de muy, muy corto plazo proveniente del gobierno de Qatar. ¿Por qué el gobierno pidió un préstamo en el muy corto plazo? Que fue visto en realidad como por gran parte del oficialismo, es visto como una victoria de cómo estamos construyendo relaciones internacionales. No, la realidad es que no es eso, sino que la tasa a la cual se consiguió fue muy alta, sino que el gobierno catarí espera claramente en el muy, muy corto plazo, esto es a posterior de la reunión del directorio, un nuevo desembolso de aproximadamente 7.500 millones de dólares, que hoy para que nos demos para tener en cuenta. Eso es sería un componente importante para las reservas. Estamos hablando que hoy las reservas son de 24.000, entonces entrarían 7.500. Y con esos 7.500 pagar la deuda que se contrajo con Qatar. Es decir, es toda una rueda. Pero en realidad estas distintas operaciones para obtener financiamiento exhiben la delicada posición y frágil en la cual hoy se encuentra el gobierno y que está obviamente buscando llegar a octubre como sea y con el menor costo social posible, porque obviamente un costo social en este contexto implica perder votos. Sí. Máxime que tenemos un ministro de Economía que es candidato a presidente, entonces como que la presión todavía es adicional, ¿no? Sí. Ahora, si mal yo no recuerdo, y por ahí ya con esto largo un poco el tema del FMI, porque por ahí nos estamos concentrando mucho en eso, pero si yo mal no recuerdo, digamos, a la deuda original que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández significaba una serie de desembolsos del FMI que iban a ser destinados al pago de la misma deuda. Sí, es que entonces, es lo que termina ocurriendo, es lo que suele ocurrir. Y lo que no termino de entender ahí es entonces por qué se recurre a más endeudamiento para pagar esa deuda si en realidad los dólares que dejaba el FMI por el segundo acuerdo iban a ser para pagar la deuda original. ¿Dónde es que no está alcanzando ahí? Bueno, ahí tenemos dos cuestiones que hay que distinguir. El primer lugar es que el gobierno que toma la deuda, siempre es lo que suele suceder, no es el mismo gobierno que la va a terminar pagando. Entonces eso genera un incentivo perverso. Esto es, yo tomo deuda total, imagínate, yo sé que el que viene tras mío, que encima ni siquiera hay un tipo de vínculo, sino al contrario, somos oposición, la va a terminar pagando. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda, frente a esto, obviamente, el gobierno posterior, que asume en 2019, tiene que hacerse cargo de renegociar la deuda. Esa renegociación, hay que tener mucho cuidado con esto, que es señalada como una quita en el calendario de pago. Lo que en realidad se hizo fue estirarla, no es que se redujo la deuda en términos nominales, sino que en realidad hubo un estiramiento del calendario. Entonces, la deuda que inicialmente estaba planteada, los desembolsos estaban planteados a lo largo de 2020, 2021, etcétera, en realidad fueron estirados y obviamente reducidos en el momento, no es que desaparecen, sino que se van extendiendo en el tiempo. Ese es el problema. Ahora, y entre medio tenemos la misma vorágine en la cual hay una pérdida de reservas. Entonces, incluso la plata que entra para pagar el mismo crédito, no llegás a retenerla porque tenés que salir a afrontar, a sostener por ahí un tipo de cambio que hoy es realmente bajo si lo comparás con el que tenés en otro... Con el que se mueve, digamos, el oficial respecto de los otros tipos de cambios que tenés, como el Blue Gold Soja, el contado con liqui, etcétera. Emi, ¿cuál es tu mirada sobre eliminar el cepo desde el primer día en el que asuma el nuevo presidente o presidenta? No sabemos qué vamos a tener. Sí, a ver, en primer lugar hay que entender que obviamente
hay que tener en cuenta que obviamente los dólares y los pesos, o sea, el mercado cambiario es un mercado más, ¿no? Como cualquier otro mercado, si uno baja el precio de algo, es probable que se demande más, si uno sube, es probable que se demande menos. Digo, eso justifica una devaluación, ¿no? Yo devalúo el dólar por una cuestión, devalúo el peso por una cuestión muy sencilla. No alcanza los dólares que tengo para poder satisfacer toda la demanda. Ahora bien, obviamente hay que tener en cuenta que el mercado cambiario es un mercado que tiene un montón de implicancias en la economía, no es un mercado que tiene que estar fuera de la regulación y tiene que estar permitido el libre cambio, por lo menos en mi opinión, porque tenés un montón de connotaciones que en última instancia afectan a toda la población y que, por lo cual, merece una relevancia y una especial atención. Con lo cual, una desregulación total no ha tenido sentido, sino remitámonos a las políticas adoptadas a posterior al 2017 de eliminar el cepo, que no han contribuido 2015, que no han contribuido, digamos, en ese sentido a fortalecer la posición del gobierno, sino que por el contrario, en esa gestión 2015-2019, lo que sucedió es que se tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario para poder sostener esta libertad de tipo de cambio que desencadenó en un nuevo cepo, así que tampoco tan efectiva no fue la política de esa gestión. Eso por un lado. Por otro lado, el problema que tenemos hoy, y hay que decirlo, de mantener un cepo en las condiciones en las cuales hoy está planteado, es que tenés un incentivo también nuevamente, un incentivo a que las empresas que puedan acceder a un dólar oficial, que es barato relativamente comparado con nosotros, van a tender a importar, porque tienen un incentivo a importar, porque están pagando un dólar que está subvaluado cuando los precios que uno ve en góndola, si quiere, uno ve cuando como consumidor, están atados a un dólar que es blue. Entonces, esa diferencia, en realidad el mismo gobierno la generó al adoptar un cepo tan distorsivo que hace que, obviamente, que tiene un sesgo, digamos, redistributivo, ¿no? Porque los que se están aprovechando de esa diferencia son las empresas en última instancia. Entonces el tema es acá, y creo que es el desafío en términos económicos y también políticos, ¿cómo hacemos para mantener un dólar que sea accesible a todos los segmentos de la población, o que por lo menos tenga estas distorsiones redistributivas, y a su vez con una regulación que obviamente no nos debilite en lo que tiene que ver con las reservas? Ese es el problema, y ese me parece ahí que es la cuestión. No es la salida, desde ya no es la salida de mantener un cepo actual, ni tampoco es la salida de regular todo y bueno, subimos el dólar y no importa que cuando, digamos, que se vaya para arriba hasta donde sea necesario y ya está, porque obviamente no es tampoco la otra alternativa por todas las consecuencias sociales que va a tener. Creo que hay que buscar un punto intermedio, ¿no? Es un mercado, como digo, demasiado importante para dejarlo a la libre oferta y demanda, pero también hay que tener mucho cuidado con las regulaciones que uno puede llegar a meterle, porque puede generar estos incentivos, como me refería anteriormente, a que existan sectores que tienen acceso a esos dólares más baratos y que tienen incentivos a seguir obteniendo dólares o importando mediante este tipo de operaciones. Emi, lo corto un segundito a Nacho, que seguramente te vuelve a preguntar o sobre este tema o sobre otro. Pero cortito te quiero preguntar, y pensando en esto que estabas comentando vos, y relacionámelo con la gente de a pie, ¿por qué sigue subiendo el dólar blue y en qué nos afecta? Bueno, en primer lugar, el dólar blue, ¿en qué nos afecta? Es el dólar por el que lamentablemente uno es el que más tiene que seguir, porque es el que utilizan las empresas, utiliza, digamos, el consumidor, utiliza uno mismo al momento de valorizar el dólar. Yo te digo hoy algo, mira, teniendo algo un dólar, ¿vos cuánto me vas a decir que es su precio? Digo, no, pero pagámelo en pesos. ¿Vos cuánto me vas a decir, Marcelo? No me vas a decir 300 y algo, me vas a decir 560, porque es el dólar. Ese es el dólar que hoy tenemos como referencia la gente de a pie y también quienes determinan precios. Y cuando digo quienes determinan precios, estoy hablando del almacenero de la esquina hasta de una inmobiliaria o un dueño de una multinacional, digamos, no hago una distinción en ningún sentido. ¿Cuál es el otro problema del dólar blue? Es un dólar que es ilegal, informal, con lo cual manipular su precio es muy, muy fácil. Y estas últimas subidas, que son dadas por la incertidumbre, vinculada a todo esto del fondo, a este desembolso del Fondo Monetario y vinculado sobre todo a todas estas pedidos de financiamiento, por ejemplo, de Qatar y vinculados a la posición, digamos, del país también previo
al acuerdo, a la aprobación realmente final del acuerdo, generan escaladas que nos terminan afectando a todos. Insisto, si hubiera un dólar sobre el cual el gobierno tuviera injerencia, quizás estos impactos serían menores. El dólar blue es de esperarse que el gobierno, al ser un dólar ilegal, el gobierno no tiene intervención alguna. Al contrario, toda medida del gobierno tendiente a regular el mercado, el dólar oficial, hace que suba el dólar blue, o cualquier cuestión vinculada a incertidumbre hace que suba el dólar blue. Entonces, es todavía más complicado cuando nos tenemos que manejar con este tipo de cambios que son ilegales y que lo usamos como referencia en el día a día en nuestros precios. Recién escuchábamos un extracto ahí de lo que había dicho Patricia Bullrich con respecto a lo que te preguntaba Marcelo, ¿no? Retirar cualquier tipo de cepo cambiario. Y también hay otro caballito de batalla, otra consigna que se agita desde otros lados, ¿no? Desde otros candidatos, que es el tema de la dolarización de la economía. Por ahí mucha gente se engancha con este tema y uno quiere saber hasta qué punto, digamos, qué pros y qué contras tendría la dolarización, digamos, no solamente la dolarización en una cuestión abstracta, sino también en un país en el que está atravesando la situación que está atravesando y que vos acabás de describir, ¿no? Con las reservas del Banco Central en un estado, con los vencimientos de pago de deuda en otro estado también. Digamos, ¿cómo vos lo ves viable, la dolarización? ¿Y qué pros, qué contras verías ahí? Bien. Bueno, en primer lugar, claro, te iba a comentar eso, Nacho. Antes de hablar de los pros y los contras, vamos a hablar, ¿es viable realmente la dolarización? Cuando los asesores económicos del mismo candidato están diciendo que es inviable en los tiempos que propone, porque directamente la propuesta de raíz ya está mal. Digamos, no es que lo estoy diciendo yo. Los mismos asesores Milei dijeron que era inviable en los términos que plantea el actual candidato. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner a analizar, ¿no? Estamos hablando de que Milei propone una dolarización de 2 años, cuando los asesores de él dicen de 4 a 8, con lo cual estamos hablando más de una gestión presidencial. Lo cual obviamente no da buena perspectiva de que realmente ocurra eso. Hay que tener algo en cuenta que es muy lamentablemente muy presente, y lo hemos visto a lo largo de la historia económica de nuestro país. En momentos de situaciones de crisis y de gran incertidumbre como la actual, todas estas propuestas descabelladas que en un contexto estable no ocurrirían jamás, se pone, y lamentablemente vas a tener una gran parte de... Claro. ¿Cómo? Prenden en algún sector de la gente. Prenden, la prensa los difunde, no es que estoy responsabilizando a la prensa de esto, pero la prensa los difunde, toman poder, y bueno, y a veces se genera, ¿no?, este tipo de... Por ahí hay que salir un poco a aclarar todas estas cuestiones que son realmente inverosímiles. Entonces, por una parte tenemos este problema, ¿no? Los tiempos. ¿Cuánto tiempo realmente lleva una dolarización? Va a llevar posiblemente mucho tiempo, porque hay que desactivar un montón de cuestiones que se encuentran atadas al peso. Esto es típicamente la deuda en pesos, ¿no? LELIQ, LEVAC, etcétera. Suponiendo que se pueda ejecutar en un plazo meramente razonable y demás, bueno, ahí tendríamos que batir los pros y las contras. La cuestión, digamos, a favor, que principalmente es esgrimida, es que se acabaría la inflación. Por lo menos ese es el argumento que dan los partidarios de esta idea. Y ahí hay un problema. Y esto en su momento ya había hecho un trabajo muy bueno, un grupo de investigación económica de la universidad, si mal no recuerdo, de Avellaneda, que señalaban, sí, está bien, eso va a ocurrir con aquellos bienes que se negocian, cuyo precio está atado al dólar, por ejemplo, las importaciones. Pero eso no va a ocurrir con los bienes no transables, por ejemplo, un corte de pelo. Un corte de pelo no te lo puedes elegir si comprarlo acá o en Estados Unidos, lo compras acá, digamos. Entonces, vas a tener un componente nacional de la inflación, no vas a acabar con la inflación como se supone. Ese creo que es el principal argumento que se le da a la cuestión de la dolarización. Por supuesto, otras desventajas, ¿no? Las intervenciones por ahí en contextos de crisis o en momentos donde demanden una intervención estatal, como por ejemplo una pandemia. Quizás la pandemia es un caso extremo, pero no van a tener posibilidad alguna. Digamos, se pierde la posibilidad de lo que se conoce como política monetaria. El Banco Central, como regulador de la oferta monetaria, no tiene sentido, porque ahí vos lo que vas a tener son solamente dólares. Entonces, el Banco Central no puede modificar la oferta o la oferta de los dólares, porque no es el emisor, sino que corresponde a Estados Unidos, a la Reserva Federal.
Entonces ahí vas a tener otra contra que viene dada en este caso por la pérdida de política monetaria, que a su vez también va a impactar en lo que tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Es decir, la determinación de impuestos y, mejor dicho, los mecanismos en los cuales el gobierno puede intervenir en el gasto público, no precisamente los impuestos, sino en aquellas formas por ahí tendientes a modificar el gasto público, porque obviamente si no puedes utilizar al Banco Central para obtener algún tipo de financiación, estás acotado también en gasto público. Esto último que por ahí estos sectores liberales lo ven como una ventaja porque dicen, bueno, pero así entonces ahora vamos a tener menos gasto público y con esa forma tener las cuentas equilibradas. Pero en algunos momentos coyunturales, que deberían ser la excepción y no la regla, es necesario hacer uso del Banco Central para financiarse. El ejemplo, vuelvo al ejemplo de recién, a una pandemia. Entonces, nada, creo que es una propuesta, además de impracticable, que no se está analizando quizás con la rigurosidad académica que lo merecería. Bien. Emi, la última y te liberamos. Se habla de una devaluación el día después del 13 de agosto, fecha para las elecciones PASO. ¿Por qué crees que algunos medios de comunicación la preanuncian? Bueno, en realidad eso siempre forma parte un poco de la incertidumbre que hay en el contexto actual. Obviamente, siempre va a haber en ese sentido hay toda una cuestión ahí bueno, por parte de los medios de comunicación siempre ha habido no una cuestión negativa, ¿no? Pero una cuestión de informar muchas veces sin tener datos fidedignos y otras veces sí con datos fidedignos. Eso realmente, la realidad es que hoy en el contexto actual, Marcelo, con la incertidumbre que hay, es tranquilamente viable, como tranquilamente que no ocurra. Muchos quizás están pensando en lo que ocurrió posterior en el año 2019 con lo que fueron las PASO en las que Macri pierde por más de 20 puntos. La realidad es que puede haber o no, con la incertidumbre que hay, es tranquilamente factible. La posición actual financiera que tenemos con respecto a las reservas es muy peligrosa, con lo cual no es descabellado pensar, no sé si las PASO en algún momento algún tipo de evaluación oficial, ¿no? Esta distorsión que hay, que es tan grave entre tipos de cambios, va a tener que impulsar en algún momento a una alza en el dólar oficial, porque no hay otra alternativa en el contexto actual. En otros contextos podríamos tomar algunas medidas más razonables. En el contexto actual, aparentemente, ¿y por qué después de las PASO? Por una cuestión lamentablemente electoral, ¿no? Previo a eso sería darse un tiro en el pie, vos como decisor de política, con todo lo que implica, ¿no? Traslado a precios, obviamente incremento porque obviamente un traslado de precios implica mayor costo de los alimentos entre los distintos bienes y servicios y los alimentos implica un aumento de la pobreza, indigencia, discusiones sobre paritarias, es decir, hay toda una espiral de cuestiones que traen aparejadas una devaluación. Y por otra parte tenemos el problema de la discusión que tenemos con el Fondo Monetario. Entonces, el Fondo Monetario está presionando hace rato de que Argentina devalúe y evidentemente acá hay una posición encontrada, ¿no? Entre el Fondo Monetario y obviamente el candidato presidencial y ministro de Economía. Sí, sí. Bien. Bueno, Emi, como te decimos siempre con Nacho, cada vez que cerramos una nota con vos, esperemos que para la próxima vez que estés en Decime la Verdad, te llamemos para preguntarte a ver si ahorramos en dólares, en euros, en yuanes, en algo de eso. Y lo último, para cerrar, me pareció a mí, o pusiste como ejemplo, un corte de cabello. Sí, un corte de cabello. No cabello. Te quise faltar el respeto, bueno. Marcelo. Bueno. No. Marcelo tiene el dólar ahorro. Claro, en ahí materia tengo el dólar. de cabello. Estaba pensando eso, tengo el dólar ahorro ahí. Bueno, Emi, gracias por atendernos como siempre y te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes, Marcelo y Nacho. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Mirá, estaba mirando, ahora justo vamos Sí. a escuchar un tema de Cordera Sí. que se llama Devolución, casi me equivoco y digo Devaluación. devaluación. No, me llamó la atención lo que dijo de los propios asesores económicos de Milei lo desmienten a Milei. Bueno, No es poca cosa. no es poca cosa. Bueno, escuchamos al pelado Cordera y ya lo tenemos acá en el hall a Juli Martín, que en breve entra al estudio.